Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad jurídicamente organizada? Bien, hoy estamos 13 de marzo del 2022. Hacen exactamente 10 años del dictado de un fallo muy importante. Estoy hablando del fallo FAL, el cual ha sido, digamos, ha marcado jurisprudencia porque, y además en virtud de él, se ha modificado el actual artículo 86, inciso 2. Eh, digamos que este fallo vino a intentar dar solución a aquella situación que ocurría cuando una mujer, al ser o al argumentar haber sido violada y al querer realizarse prácticas abortivas, muchas veces, conforme señalaba el Código Penal en el antiguo artículo 86, si bien este era reconocido como un delito, ¿no? En principio el aborto era un delito, actualmente sigue siendo un delito cuando supere eh, aquellas, digamos, las 14 semanas de gestación, ¿no? Si el aborto se realiza con anterioridad a a las 14 semanas de gestación y además tuviera el consentimiento de la mujer, en principio el aborto en estos casos sería legal, ¿no? Bueno, lo cierto es que ya en el antiguo artículo 86 del Código Penal eh, se admitía que esta práctica abortiva no era punible, bueno, básicamente en dos situaciones, ¿no? Una situación que tenía que ver primero cuando estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante, o en aquellos casos en donde el embarazo hubiera sido hubiera provenido de una violación, así decía el anterior artículo 86, o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto, ¿no? Bueno, esto es lo que decía el antiguo artículo 86. Y lo cierto es que generó ciertos abusos, ciertas discrepancias respecto de su aplicación, ya que al menos era una práctica médica muy común la de solicitar previo a la realización de la intervención abortiva, solicitar que hubiera resolución judicial, ¿no? Porque estamos hablando de que si el embarazo proviene de una violación, digamos, estamos hablando de un delito. Ahora, si hay un delito, ¿qué necesitamos para que sea un delito? En función de que habría principio, ¿no? Una presunción de inocencia, una presunción, digamos que si el juez no viene a resolver esta situación y decir que hay un delito y que se cometió allí una violación, en principio no habría violación, ¿no? Bueno, esta era la excusa con la que resolvían, eh, digamos, ciertas instituciones médicas, efectores de salud, incluso médicos, para negarse a realizar una práctica abortiva. Bueno, bien, entonces en este marco es que se dicta el fallo FAL y que justamente vino a dictaminar, digamos, a resolver por, digamos, ateniéndose a lo que dice la ley, ¿no? Una interpretación, haciendo una interpretación, bueno, en su entender, conforme a los tratados de derechos humanos, entendiendo que el artículo 86, inciso 2, como no determina que dicha violación deba ser demostrada, ni que deba haber alguna cumplimentación de algún tipo como para acreditar el divorcio, iba a decir, el aborto, ¿no? La violación. Igualmente, más allá de eso, si no me equivoco, el procurador fiscal eh, impone un requisito mínimo, aunque sea para que se lleve adelante esta práctica abortiva.
De hecho, en realidad de derecho, actualmente en el actual artículo 86, inciso 1, cuando habla respecto de que no será punible el aborto practicado a una bueno, persona gestante, en este caso, bueno, cuando fuera producto de una violación, en este caso, dice la norma, se deberá garantizar la práctica con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante ante el profesional o personal de salud interviniente, ¿sí? Vale entonces concluir que se ha seguido la postura del procurador fiscal respecto de que no es que no se deba cumplimentar algún requisito previo a la solicitud de la práctica abortiva, sino que en realidad cuando la mujer tuviera más de 13 años de edad deberá además presentar una declaración jurada alegando haber sido, ¿no? Haber sufrido una violación. También vale decir que el artículo 86, inciso 1, párrafo 2, señala que las niñas menores de 13 años no tienen el deber, digamos, de presentar declaración jurada. Pero bueno, a ver, lo cierto es que conforme al vetusto ya, artículo 86, inciso 2, digamos, al derogado artículo 86, inciso 2, se prestaba a ciertas interpretaciones equívocas, ya que incluso doctrinarios, digamos, autores que dominan y interpretan el derecho penal, incluso concluían que el embarazo que provenía de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, digamos que solo procedería la no punibilidad del aborto cuando la mujer idiota o demente hubiera sido también violada, digamos, en esos casos, no en aquellos casos en donde la violación hubiera ocurrido en personas sanas, ¿no? Bien, bueno, la cuestión es que este fallo es importante, es un fallo muy importante porque vino a sentar postura y a determinar que no es punible el aborto que sea consecuencia de una violación, sin importar si la mujer era o no demente, digamos, es o no demente. ¿Sí? Igualmente, en este caso, la Corte Suprema de Justicia resolvió respecto a otros puntos que son muy importantes. Así que bueno, en este pequeño podcast voy a intentar reflexionar respecto de los ejes que yo puedo identificar, digamos, 7 puntos, los más destacados del fallo, y hacerle, digamos, un honor a este fallo y bueno, y explicarlo, digamos. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bien, primero que nada, contextualizando, digamos, explicando los hechos de este fallo, lo que ocurrió es, bueno, básicamente que AF, digamos que la actora fue individualizada como por sus iniciales, ¿no? Para preservar su intimidad, el pudor. Bueno, la actora en representación de su hija, quien había sido violada por su padrastro, digamos que su hija en ese momento tenía 15 años de edad, el 14 de enero del 2010 solicitó a la justicia penal de la provincia de Chubut. Eh, Vale aclarar que la solicitó en la justicia penal porque en cuyos estrados además se instruía una causa contra el padrastro de esta chica por violación, ¿no? Bueno, la actora le solicitó a la justicia que se dispusiera la interrupción del embarazo de la niña adolescente. Vale decir que cuando recibieron las actuaciones, los jueces de primera instancia remitieron al fiscal, el fiscal se declaró incompetente, bueno, se apeló, Cámara también se declaró incompetente.
A ver, en rigor de verdad, no estoy seguro si se declararon incompetentes o directamente negaron las solicitudes hechas por esta madre, ¿no? Bueno, la cuestión es que el caso llegó al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut. El mismo, el 8 de marzo del 2010, revocó la decisión de Cámara y, bueno, admitió la solicitud de la señora AF. En ese marco, eh, el asesor general subrogante en representación del Nasituros interpuso un recurso extraordinario en su carácter de tutor ad litem y asesor de familia, porque entendía que había una situación de gravedad institucional que presentaba este caso. Vale también decir que durante este interregno, digamos, entre la apertura en definitiva de competencia por parte de la Corte Suprema y desde la concesión de la solicitud por parte del Tribunal Superior de la provincia de Chubut, el día 11 de marzo del 2010 se terminó concretando esta intervención médica abortiva, que era lo que la actora buscaba, ¿no? Bien, bueno, la cuestión es que la Corte acepta la competencia, dudosamente acepta la competencia, digamos, porque y resuelve el caso para colmo porque la práctica abortiva ya se había realizado, el caso caía en abstracto, pero bueno, no obstante eso, la Corte Suprema justificó en definitiva su actuar, digamos, con la finalidad de que su criterio fuera para que fuera expresado y conocido para resolver en casos análogos. Digamos que alegó que por lo apremiante y por la rapidez que deben ser resueltos estos casos y que si se siguen los tiempos procesales, muchas veces para no incurrir en futuras denegaciones de justicia, la Corte Suprema lo que hizo fue resolver, pero bueno, para casos futuros, análogos, que puedan presentarse en el futuro. Bien, bueno, realmente a mí me pareció novedoso este hecho, digamos, porque en principio la Corte Suprema debe resolver casos concretos, no casos que ya hayan quedado en abstracto, que fueran hipotéticos. Igualmente se entiende la situación. Seguidamente lo que va a hacer la Corte Suprema de Justicia de Nación es interpretar el artículo 86, inciso 2 del Código Penal, en donde va a determinar que es evidente que el legislador, al utilizar la palabra o, digamos, está entendida como una conjunción disyuntiva en este artículo, ¿no? Recordemos que el artículo 86, inciso 2 decía que no será punible el embarazo proveniente de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre mujer idiota o demente. Bueno, este o en realidad era una conjunción disyuntiva, por lo que conforme a una interpretación razonable que da la Corte, lo que dice es que en realidad no hay distinción, no se debe hacer distinción respecto de si la mujer violada era o no demente. Esto, hacer esta pequeña distinción, hacer esta distinción ya a esta altura resulta descabellada, absurda, que representa un trato desigual frente a la ley respecto de una mujer víctima, digamos, que fuera idiota o demente, y cuando no lo fuera, ¿no? Entonces, por lo que concluye es que no será punible el aborto siempre que sea consecuencia de una violación, ¿sí? Bueno, también en tercer término es importante también decir que la Corte Suprema en este caso hace especial énfasis respecto de que no debería solicitarse autorización judicial, digamos. Es decir, el artículo 86, inciso 2 de ese momento no exigía denuncia ni prueba de violación ni su determinación judicial. Digamos, como la norma no lo pide, la solicitud de una autorización judicial previo a la realización de una práctica abortiva
podría ser decirle, digamos, a la ley algo que no dice en realidad e ir, en definitiva, contra garantías constitucionales de la mujer o, bueno, de la persona en gestación. A ver, en síntesis, en términos más claros, lo que la Corte Suprema dice es que no le pidan al Poder Judicial autorización, ya que la misma viene dada por ley, ¿no? Bueno, seguidamente lo que la Corte Suprema va a hacer también es, bueno, por un lado, descartar la posibilidad de persecución penal a los médicos que interrumpan embarazos por causas de una violación, ¿no? Y además, eh, y esto por ahí un poco excediéndose de sus facultades, eh, exhorta a todos los poderes, incluso exhorta a los médicos el deber de eliminar todo requisito que no sea el médicamente indicado, ¿no? Obviamente siempre resguardando el ejercicio del derecho de objeción de conciencia que tienen los profesionales de salud. ¿Sí? Así que, bueno, básicamente esta sentencia en realidad es un llamado a todos los poderes del Estado para que, por un lado, en el caso del Poder Judicial, tanto los locales, digamos, Poder Judicial local como el Poder Judicial federal, se abstenga de judicializar causas que tengan que ver con el acceso al aborto no punible, ¿no? En el caso donde hubiera violación mediante. Y por otro lado, también exhorta a las autoridades, a todas las autoridades nacionales, provinciales, municipales, a implementar normas, protocolos hospitalarios, que bueno, derivaron incluso en una posterior legalización del aborto, ¿no? En esta misma ley, estoy hablando de la ley número 26.110, que manda justamente a modificar el artículo 86, inciso 2, respecto de este punto. Así que bueno, lo cierto es que este fallo es importante, es necesario estudiarlo, hace mención de los tratados internacionales de derechos humanos, hace también digamos, una evaluación de los derechos en pugna y bueno, como siempre, bueno, remarca que los derechos en realidad no son, no existen los derechos absolutos, sino que los mismos deben ser entendidos en una conjunción, ¿no? Deben ser entendidos como derechos relativos unos de otros y bueno, que es donde se pueda hacer una ponderación de derechos, en donde hay derechos que son de superior jerarquía respecto de otros. Así que bueno, así son las cosas. Espero que te haya servido este pequeño podcast. Desde ya, si te gustó, te pido que dejes tu comentario, te suscribas y bueno, será hasta la próxima.